Entonces, las bolsas guturales. Las bolsas guturales, las que están aquí, la derecha y la izquierda, estos son los pliegues y la entrada de las bolsas guturales. Hablamos que tienen un papel importante en el equilibrio, en la sonoridad y en mantener una temperatura adecuada para la irrigación del cerebro, porque los equinos, cuando están en plena competencia, toman temperaturas muy altas, superando los 41, 42 grados Celsius, lo que no es viable para su organismo. ¿Recuerdan la temperatura del equino normal? ¿Cuál fue la pregunta, profe? La temperatura del equino normal. Ya, más o menos es el rango 37.5 a 38.1 el fina sangre, hasta 38.5 el resto de las razas. Pero pueden llegar en competencia 41 grados o más. Esa temperatura no es viable orgánica, trae trastornos, trae complicaciones, sobre todo a nivel cerebral. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tiene el equino? Es ventilar una refrigeración. Dentro de la bolsa gutural hay una arteria fundamental que es la parte de irrigación del cerebro, que no me lo han dicho, bueno, se las voy a decir yo, que es la carótida. ¿Cuál? La carótida interna. Y como entra aire por acá, y hace la refrigeración. Por eso es importante cuando el caballo, si ustedes vieron la primera clase anterior que vieron el respiratorio, esta treadmill, esta trotadora, delante de él siempre hay un ventilador. Siempre mantiene un ventilador para que produzca esta ventilación en el individuo y mantenga esa temperatura adecuada. Y hay que manejar siempre la temperatura del caballo, manejarla, disminuirla lo más rápido posible para que esté estable en forma orgánica. Y esta estructura, las fuerzas guturales, son las que hacen este manejo y esta mantención de la temperatura en los équidos en general. Las bolsas guturales internamente tienen una división, un compartimiento, una medial y una lateral, y están separadas por el estilo ioides, este huesito. ¿Ya? Tienen la comunicación con la faringe. Más o menos eso es lo que... para examinarla uno entra con una sonda aquí y acá, levanta este pliegue y hace un giro en el endoscopio por entrar para poder visualizarlas. Uno visualiza a la derecha y la izquierda, ¿ya? Para ver qué puede hacer. Bueno, aquí hay una palabra más ingresada ahí, que es secreción purulenta. El empiema, ¿qué es el empiema? El empiema de las bolsas guturales es una acumulación purulenta, secreción purulenta en la cavidad de la bolsa gutural, producto de una acción bacteriana. Generalmente, esta secreción purulenta proviene de una alteración o secundariamente a alteraciones de los linfonodos retrofaringeos que se han abscedado. Entonces, el empiema gutural es una situación posterior a estos episodios de papera en el equino. ¿Cuál es la papera en el equino? O el mal en el equino, tiene otro nombre también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa patología infecciosa? ¿No es Gurma, profe? Exactamente, el gurma. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, posterior a un gurma, hay que hacer un buen examen de las guturales. Podemos tener una complicación como esta. Así que, ojo con eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué signos nos dan? Mal desarrollo, epistaxis, mal desarrollo atlético, epistaxis, carga nasal purulenta, unilateral. Ojo con esto, que nos da una distinción de la región del triángulo de Viborg. ¿Qué pasa con este triángulo de Viborg? Acuérdense que hay una separación entre la arteria y vena yugular de la rama mandibular y facial. Bueno, y la carótida obviamente va paralela a lo mismo. Y así se forma este triángulo
con el borde de la mandíbula. Y ahí se forma este triángulo. Y ese triángulo se distiende, aumenta de volumen. Eso por efecto de la bolsa gutural que está en esa zona. Eso es lo que uno ve desde afuera. Y ahí uno puede palparlo. Y eso obligatoriamente te invita, o sea, obligatoriamente te invita a hacer un examen endoscópico de la bolsa gutural, por esa distensión del triángulo de Vigor, ¿ya? Y también te ayuda una radiografía, se un endoscopio, y ahí puedes ver este aumento de volumen de la bolsa gutural, ¿ya? Va a haber un gran aumento, incluso un contenido de aire que te puede ayudar. ¿Qué tienes que hacer? Antibiótico. ¿Qué antibiótico? Y tienes que empezar a atacar un buen manejo de antibióticos. Estos antibióticos pueden empezar con una sulfadioxina con trimetopin, Gorban. Ojo que aquí existen alternativos. Al Gorban está el Salfen y otro que es espérate, el Salfen, el Ditral, si no me equivoco. Ditral o no, algunos lo ubican, parece que es Ditral. Eso yo no lo utilizo, ni Salfen ni Ditral. Eh, Profe, ¿y penicilina para estos casos? es que aquí tienen que atacar en forma potente, rápido. Por eso me la salté, drásticamente. Es que aquí ya el compromiso por la estructura que hay interna dentro de la bolsa gutural también es para extrañamientos. Entonces, puedes empezar con signología neurológica. Aquí ya tienen que entrar a hacer un buen manejo rápido, urgente, ¿ya? Hay mucho lo que está en juego. Y cuando ya te da signos, quiere decir que dentro ya hay una situación que se mantiene por tiempo. Y imagínate, tú trataste el Gurma, ya lo trataste con penicilina, que es el antibiótico de elección. Y si se te contaminó la gutural, ya quiere decir que la penicilina cumplió ya su función, ¿ya? El punto que le está diciendo del Gorban, Salfen y Ditral. Por favor, también anótenlo por ahí, no los utilicen en equino. ¿Lo podría escribir, profe, en el chat? Eh, ¿Cuál? ¿El Salfen? Se escribe tal cual, Salfen, Ditral. Son igual, sulfadioxina, trimetopin. Ah, ok. ¿Por qué motivo en algunos caballos causa una reacción eh, poco amigable, se podría decir, o incluso anafiláctica? No lo sé. Lo he consultado, lo he preguntado a otros colegas le ha pasado, una vez me pasó a mí, y no quiero volver a repetirlo, y me han informado lo mismo, y por qué motivo no sé. Y desde ahí que no voy todo a utilizar como alternativo otro producto que tenga sulfadioxina más trimetopin que no sea el Gorban. No sé, porque uno también tiene que contarle a ustedes cosas que a uno le pasan. Yo utilizo solamente ese producto, sulfadioxina con trimetopin, Gorban. No tengo nada que ver con el laboratorio, pero el único que no he tenido problemas, ¿ya? Por si acaso. Para que lo tengan ahí en caso si es que necesitaran esa combinación de medicamentos. 12 miligramos por kilo. Otro pueden utilizar también el Covactan, que es una sulfadioxina, es una sulfa. Ese pueden utilizar 1 a 4 miligramos, se indica, pero generalmente uno utiliza entre 1 a 2 miligramos por kilo intramuscular, cada 24 horas. Papaína, papaenzima, como fibrinolítico, importante. Y estos lavados, estos sifonajes con infusiones locales, con antibiótico, antimicótico, importante también realizarlos bajando la cabeza del caballo, obviamente. ¿Ya? Con la cabeza baja del caballo, uno hace esos lavados. ¿Por qué? Porque este empiema, en algunos casos se ha visto que hay caballos que, por ejemplo, hacen una remisión espontánea. Algunos individuos tienen esa capacidad. Y ese material purulento que queda dentro se deshidrata, se deseca y forma una estructura que se denomina condroides, que es la secreción ya seca, sólida, calcárea, que tiene distintos tamaños, es como se genera una serie de pelotitas de gran número y genera molestias crónicas.
Y los signos son bastante inespecíficos, desde neurológicos, tos, disfagia, y ahí a uno ya como que lo pierde por la signología, porque va cambiando. Y la única forma es, en una de esas se te alumbra la ampolleta del genio y te avisa algo, dice, examina las guturales. Y ahí tú tienes que entrar a la gutural y te puedes encontrar con estos condroides. Y ahí la única solución es hacer un lavado, un sifonaje, para poder sacarlos por presión. ¿Ya? Esto es lo que uno ve con la secreción dentro de la bolsa gutural. ¿Ya? Esta es la secreción que uno ve. Esto es difícil sacarlo, que no sea como con un lavado y con un buen manejo de antibióticos. ¿Ya? Bueno, la micosis ya la conversamos, se hace este buen manejo con esta solución. Timpanismo. Eh, eh, el timpanismo importante. Mira, antes de saltarme de la micosis. La micosis, hay algo interesante que tienen que detenerse ustedes, que puede generar una epistaxis espontánea, y más que nada la parte fúngica es la erosión que genera. Ojo con la arteria, la carótida interna, porque acuérdate que orada destruye tejido el hongo, y sobre todo en la arteria. Puede generar una hemorragia y puede terminar con un episodio que puede ser fatal. También puede haber disfagia, puede haber síndrome de Horner, puede haber desplazamiento basal para la planta, puede haber un daño tanto que puede haber con los hongos en la gutural, puede haber daños que pueden generar alteraciones en los pares craneales que están dentro de la bolsa gutural, e incluso en el simpático. Entonces hay que ver el ojo con esto, con la gutural. No es menor, pareciera que no hay problema, pero hay que tener mucho cuidado con ello. El Horner, no sé si ustedes recuerdan algo del Horner. ¿Sí? ¿No hay problema con ello? En menor generalmente conversan bastante de él. Que la fisiopatología de la producción de la membrana distante, que tiene relación con la inervación del músculo orbital, con la abolición del tono, la enoftalmia que se produce, con cosas de ese estilo. Que está asociado a los nervios de la cabeza, del cuello. ¿Qué más? ¿Qué más es el Horner? Lesiones orbitales. El tratamiento es técnicamente sintomático. Es importante, para el Horner, se ha visto, sobre todo en el equino, el fenilefrina. Un tratamiento que se utiliza, que es un vasoconstrictor que produce la midriasis, que reduce el edema y descongestión de la mucosa. Y bastante bueno y te baja toda la signología. Bueno, un detalle más. Timpanismo de la bolsa gutural. Es una malformación de uno o ambos de los orificios epifaringios. Acuérdense que conversamos que había una comunicación que ingresa aire y sale aire de estas bolsas que tienen 200, 300 ml de volumen en promedio. Está asociado a individuos jóvenes, rango, entre 6 meses, 15 meses más o menos, esa es la edad que más aparece. Y este problema que se cierra, se altera, o sea, en términos de explicar, se explica el faringio gutural, ese debe ser el nombre técnico, que sigue la membrana que da entrada a la bolsa gutural desde la faringe, y produce esta alteración que impide la salida de este aire desde el interior de la bolsa gutural. Ya no funciona esta válvula y se acumula y hay una deformación de la bolsa gutural, una expansión, y esta deformación causa disfagia, incomodidad y puede incluso dificultad respiratoria, sobre todo si está muy distendida. Normalmente puede ser pasajero y puede solucionar en forma espontánea, pero si llegara a persistir,
ya hay que tomar manejos por los efectos que puede producir. Instilar, por ejemplo, muchas veces solamente con instilar pequeños volúmenes de líquido dentro del interior de la bolsa gutural puede ser suficiente por ese cambio de presión, el líquido internamente, empieza a fluir de a poco el gas, el aire que está dentro, y empieza a bajar la presión. Pero si no funciona esto, lo único que queda es hacer una punción a través del triángulo de Viborg para aliviar en forma temporal esta presión, esta signología que se produce dentro de la bolsa gutural, que puede ser disfagia, incluso puede generar incluso algunos signos neurológicos también, ¿ya? Sobre todo si afecta con ambas bolsas guturales. Entonces, más que nada es eso. Y siempre, cuando se procede con esto, ya sea instilar el líquido, que generalmente es suero fisiológico, hacer un soporte con antibiótico, porque estás ingresando sustancias dentro de la bolsa gutural que pueden generar una infección y no queremos entrar en las infecciones que ya hablamos anteriormente. El diagnóstico es bastante fácil porque la signología es clara y el procedimiento, la gracia es que cuando tú lo detectas ya, sobre todo si tienes que hacer este alivio temporal, la única solución que queda es la corrección quirúrgica y ahí hay que evaluarlo y darle a un cirujano para que haga el procedimiento respectivo para que no se vuelva a generar esta problemática. El panismo gutural. Laringe, faringe, tráquea. El caballo roncador. Hemiplegia laringea. La hemiplegia laringea es una axonopatía del nervio laringo recurrente dorsal. Se produce por una degeneración del nervio laringo recurrente, por una parálisis. Esta parálisis genera una atrofia del músculo laringeo, del músculo crítico-aratinoideo dorsal, y este músculo crítico-aratinoideo afecta, al estar afectado su inervación, altera el movimiento del aritenoides. Y ahí da la signología, porque es atrofia. ¿Qué genera esto? Genera una signología de ruido estridente, similante, porque obviamente hay una clasificación en grado. Depende del grado, la signología es cada vez más evidente y más específica. Hay un grado porque cada vez va bajando más y obviamente el paso del aire genera más ruido, ¿ya? También hay una asociación, dicen que hay un gen recesivo de penetrancia incompleta. No está asociado al sexo, y está súper claro que antes se asociaba mucho que a los machos, pero no hay estudios que señalen esto, pero sí hay una tendencia que se es más macho que hembra, pero no hay una especificidad. Más que nada está asociado porque los machos tienden a ser más grandes que las hembras y por eso tienen más exposición del cuello a traumas. Y un trauma puede generar esta patología. Lo otro, también a problemas por iatrogenia. La administración de medicamentos. Recuerden que la administración de medicamentos en el equino hay mucha tendencia a que estos medicamentos sean endovenosos. Y obviamente endovenoso, la vena que más se utiliza es la vena yugular. ¿Y cuál? La izquierda. Y imagínense, la hemiplegia laringea izquierda. Una, ya sea porque hubo un problema en la administración, que contenido quedó fuera de la vena, o que fue administrado perivascular y generó una gran inflamación, una gran irritación y alteró este nervio laringo recurrente, o también que se administró un volumen
mayor al adecuado, o sea, en bolo, o también la velocidad no fue la adecuada. Hay medicamentos que se indica que tienen que ser de administración lenta. Cuando se administra a muy alta velocidad puede producir una flebitis, y esa flebitis puede también ocasionar una alteración del azúcar, y me puede causar coadyuvar en generar este problema. ¿Ya? ¿Cómo me ayuda a hacer el diagnóstico? La palpación, ver la atrofia del músculo laringo recurrente, o sea, del músculo cricoaritenoideo, la ocultación con el fonendo en la zona de la laringe, que uno va a detectar en la ocultación el ruido agregado durante la fase inspiratoria, y fundamental, la endoscopia. Pero de nuevo, la endoscopia en ejercicio. Fundamental aquí la endoscopia en ejercicio. ¿Por qué? Porque uno puede determinar que un caballo tiene hemiplegia laríngea, pero si no está en el proceso de ejercicio, en el proceso mecánico, no puede determinar en qué grado está. Y hay una subdivisión de grados también. Yo aquí les voy a conversar sobre los grados genéricos, los grados macros, porque dentro de ellos hay subdivisiones. No quiero entrar en ese grado de especialidad, sino que con el macro me es suficiente que lo maneje usted. Si uno después quiere hacer una especialidad de algo, ahí va a tener que manejar la subdivisión de cada grado, y tiene una subdivisión por ciertas características. Para mí es suficiente que manejen el macro. Dentro de estos grados están el grado 1 de la hemiplegia laríngea. Ojo, que esto se diagnostica vía endoscópica. El grado 1 del caballo, no hay presencia de hemiplegia laríngea. La abducción de es completa, es simétrica, y es sincrónica de los cartílagos aritenoides. Ese es el grado 1. En el 2 hay un desplazamiento ya asincrónico, o también se denomina asimétrico de los aritenoides. Pero sí se llega a una abducción completa del cartílago. Ya comienza a cambiar en el grado 3, porque hay un desplazamiento asincrónico o asimétrico de los aritenoides, y aquí sí no llega a una abducción completa de los aritenoides. Y en el grado 4 ya es notorio. Ahí no se necesita ser especialista, es tan notorio. ¿Por qué? Porque ya hay una inmovilidad del aritenoide, e incluso se puede detectar que hay una inmovilidad hasta de la cuerda vocal, porque ya se perdió la inervación completa de esa zona. Ahí están los 4 grados en forma muy macra. Otros están subdivididos como avanzando, ciertas características, A, B, C, D, pero hasta el ABC. Pero con eso ya es suficiente. Algunas causas también adicionales son neuropatía del nervio laringo recurrente, compresión mecánica, por problemas bacterianos o virales. Ojo, deficiencia de vitamina del complejo B. Lo que hablamos de los problemas de medicamentos perivasculares, los traumas, y aquí nos retrotraemos. Importante. También podemos tener o generarse una hemiplegia laríngea debido a secuelas de micosis de las gutturales. También secuelas del gurgo. Y también, en algunos casos, se ha visto por abscesos de cabeza y cuello. Entonces hay que tener cuidado también. Ojo, claro, y sean precisos, por favor. Nunca dejar pasar neoplasias adyacentes a nervios del cabeza y cuello. Súper claro. Que también pueden llevarnos a generar esta patología. ¿Ya?
¿Qué otras cosas más? Algo importante, generalmente uno deja pasar, sobre todo y dice qué relación tiene. Contaminación o intoxicación con órganos fosforados. También plantas tóxicas, plomo. Eh, Ojo con eso, ¿no? También puede ser eh, agentes etiológicos. Los diferenciales son condrito, tumores en la etinoide, quistes subepiglóticos, el desplazamiento dorsal para blando, el desplazamiento dorsal del arco palatofaringeo, y la hiperplasia faringolinfoide grado 4. Y el tratamiento es la retinopexia cuando ya está en un estado avanzado. Esto es lo que uno observa cuando está en una respiración normal. Esto empieza a funcionar normalmente. Esto, si usted se fija, ya empieza a subir en forma simétrica y sincrónica los cartílagos aritenoides. Estos ya están muy bien en el techo, muy bien marcados, están en su máximo. Y en ejercicios, fíjense, la apertura completa. Esta imagen es muy... Grábensela, por favor, porque aquí ya vamos viendo una alteración. Si ustedes se fijan, ya aquí hay un problema de asimetría. Se mantiene aquí, fíjense la altura que tiene acá, este también está asimétrico, mucho más marcado, y estos ya son muchísimo más marcados, la simetría. Imagínense el tono aquí abajo de la cuerda también, y este ya está mucho más marcado, en movilidad total. ¿Ya? Ya, dejémoslo hasta aquí. Para la próxima vemos hiperplasia faringolífica.